Hoy, ten cuidado con lo que deseas. En el corazón de cada maldición, alguien cree que puede protegerse o dañar a sus enemigos con un hechizo mágico. De un poderoso anillo con consecuencias letales. Este anillo será la muerte de quien lo posea. A una tablilla siniestra que puede acabar con un rival. Los romanos y los griegos tenían esa propensión a apelar a la magia negra para conseguir lo que querían. ¿O qué tal una piedra bendita con un lado oscuro? Cualquiera que se lleve una piedra de la propiedad sufrirá un sinfín de desgracias y desdichas hasta que sea devuelta. ¿Cambiaron realmente vidas estas infames reliquias malditas? Tenemos algunos relatos históricos en los que las supuestas víctimas de las maldiciones se encuentran de hecho con destinos desafortunados. Objetos sagrados que han inspirado asombro durante miles de años. Ahora, conozcamos los relatos detrás de las más impactantes maravillas sagradas. Cuando uno piensa en un anillo con poderes extraordinarios, es difícil no imaginarse El Señor de los Anillos. Pero la verdadera inspiración de la icónica serie es mucho más oscura y hunde sus raíces en la religión nórdica. La mitología nórdica está llena de sagas épicas y fantásticas en las que intervienen muchos dioses y sus poderes divinos. Puede que algunos nos resulten familiares como Thor, el dios del trueno, o su travieso hermano Loki, o su padre Odín. Las leyendas nórdicas comienzan en Escandinavia, pero a medida que esos pueblos emigran hacia el sur, las historias comienzan a extenderse por los Países Bajos, Francia, Alemania, Inglaterra, por todas partes. Una de las más famosas es una historia del siglo V sobre un enano llamado Andvari. Andvari es un enano amargado y tacaño que vive bajo una cascada, pero también es un herrero muy hábil y un maestro artesano. También tiene la increíble habilidad de cambiar de forma y puede convertirse de un enano terrestre en un pez marino. Un día decide nadar más lejos de lo que nadaba antes y se encuentra con unas ninfas del agua que tienen oro. Las ninfas del agua se burlan del aspecto de pez de Andvari, así que este decide vengarse de las ninfas por ello y robarles el oro. Con el oro robado, Andvari fabrica un anillo mágico. La leyenda describe el anillo como reluciente oro macizo diseñado con 2 serpientes. También lleva una escritura mágica muy parecida a la del famoso anillo de Tolkien. La magia del anillo, según la leyenda, es que Andvari es capaz de utilizarlo para encontrar oro y también para convertir objetos en oro. Así que con este anillo es capaz de amasar una enorme cantidad de dinero en muy poco tiempo. Pero también viene con una terrible maldición. Aparece Loki, el dios de las travesuras, roba el dinero de Andvari y el anillo para pagar una deuda que tiene con un rey llamado Hreggmar. Andvari declara, y cito, «Este anillo, junto con todo el oro y los tesoros, será la muerte de quien lo posea». Pero Loki no se inmuta. Técnicamente él no es el dueño del anillo. Va a dárselo al rey Hreggmar para saldar la deuda, y eso es lo que hace. El rey Hreggmar tiene hijos llamados Regin y Fafnir, pero quiere quedarse con el oro y el anillo para él. Fafnir está horrorizado de que el rey no quiera compartir su riqueza con él. Según cuenta la leyenda, la codicia se apodera de él, y Fafnir mata al rey Hreggmar, su propio padre, y así consigue el dinero y el anillo. Una vez que Fafnir tiene el anillo, su hermano Regin se propone robarlo. Regin es un herrero y hace que su joven aprendiz Sigurd le ayude. Regin fabrica una poderosa espada y convence a Sigurd para que intente matar a su hermano a cambio de parte de las riquezas. Con la espada a cuestas, Sigurd y Regin rastrean a Fafnir cerca de un bosque. Cuando llegan al bosque, Regin y Sigurd se separan. Sigurd encuentra a Fafnir y desenvaina esta espada increíblemente afilada y se la clava en el estómago y en el corazón. Pero antes de morir, Fafnir advierte a Sigurd de que Regin planea volverse contra él.
Casi de inmediato, Reginn traiciona a Sigurd e intenta matarlo mientras no está mirando. Sigurd estaba advertido, así que es él quien mata a Reginn y se marcha con el oro y el anillo en la mano. En el viaje de regreso, Sigurd se encuentra con una diosa guerrera llamada Brunhilda. Se enamora y le entrega el anillo, prometiéndole casarse con ella cuando regrese. Pero pasan los años y Sigurd se olvida por completo de Brunhilda. Años más tarde, Sigurd y Brunhilda vuelven a cruzarse. Él ha olvidado por completo que ya estaba prometido a ella, que ella le estaba esperando. Y Brunhilda está muy enfadada por esto, así que mata a Sigurd y luego Brunhilda se suicida. Y ambos son quemados juntos en una pira. Y así termina la leyenda del anillo maldito, habiéndose muerto todos y cada uno de sus propietarios y no encontrándose el anillo por ninguna parte, incluso después de muerta Brunhilda. Está claro que los elementos mágicos y de cambio de forma de la historia son folclóricos, pero resulta que existe una Brunhilda real en la historia. Esta Brunhilda vive en el siglo VI. Es una princesa hermosa y muy culta, hija de uno de los reyes más ricos de España. En 567, Brunhilda es convocada por Sigeberto I, el rey merovingio de Austrasia, que gobierna la parte oriental del Reino Franco, un territorio que abarca la actual Alemania Occidental y Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. El rey Sigeberto I busca esposa y ha puesto sus ojos en la princesa Brunhilda. Ahora bien, el nombre de Sigeberto no es exactamente Sigurd, pero se le parece bastante, por lo que muchos historiadores creen que la historia de estos miembros de la realeza inspira en parte la leyenda. Cuando Brunhilda llega a Austrasia, trae una caravana de tesoros de su rica familia. ¿De dónde procedía esa riqueza? Algunos afirman que un anillo mágico podría tener algo que ver. Los paralelismos no acaban ahí. Aunque Brunhilda disfruta de un próspero reinado durante un tiempo, muere de una forma totalmente horrible. A orillas del lago Neuchâtel en Suiza, la torturan durante 3 días y luego la descuartizan, lo que significa que la amarran y le atan un caballo con una cuerda a cada una de sus extremidades. Luego corren en diferentes direcciones y despedazan a la persona. Es una muerte horrible. Los restos de Brunhilda son luego quemados, igual que su homónima en la leyenda del anillo. Si Brunhilda es real, hay que preguntarse si el anillo también podría serlo de algún modo, o al menos alguna versión de él. En 1995, el profesor de geología canadiense David Mosman señala un lugar que podría ofrecer pruebas. Dentro del territorio de Austrasia de Brunhilda y Sigeberto corre el río Rin, y aquí se produce un fenómeno que se conoce como el oro del Rin. A lo largo de este río, sobre todo en un tramo entre Rheinau y Philipsburg, a menudo se ven pequeños copos de oro flotando río abajo. Es como si el río generara oro por sí mismo. Tenemos pruebas, al menos desde el año 667 después de Cristo, de que el oro fluía por esta parte del río. Ese año tenemos constancia de que el duque de Alsacia distribuyó los derechos de extracción del oro del Rin, y esto ocurrió solo unos 50 años después de la muerte de Brunhilda. Si Brunhilda tenía el anillo cuando murió a orillas del lago Neuchâtel, es interesante observar que hay una serie de vías fluviales que podrían haber transportado el anillo desde el lago por el río Aare, conectado con el Rin y haber acabado justo aquí. En 2014, un importante hallazgo arqueológico sugiere aún más pruebas. En el estado alemán de Renania-Palatinado, un aficionado con un recolector de metales encuentra un enorme tesoro de artículos de oro y plata valorado en más de $1 millón. Este tesoro data de alrededor del siglo V. El arqueólogo estatal Axel von Berg, al anunciar el hallazgo a los medios de comunicación, saca inmediatamente a colación la leyenda del anillo. Dice que en cuanto a la cronología y a la geografía, todo encaja con el folclore de Sigurd y una raza de enanos míticos. Aunque el tesoro se descubre en tierra debido a que el Rin ha cambiado su curso de forma natural muchas veces a lo largo de los siglos, von Berg cree que este tesoro podría haber estado alguna vez bajo el agua. Y el oro, que sigue fluyendo por el río desde el siglo VII,
Tal vez se deba a que el anillo en sí sigue ahí abajo en alguna parte, aunque todavía no haya aparecido. Para los antiguos griegos y romanos, el poder de la palabra escrita es evidente en su poesía, literatura y códigos de leyes. Pero sus deseos más siniestros están documentados en tablillas de maldiciones. Una tablilla de maldición es exactamente lo que su nombre indica. Es un objeto inscrito con un mensaje dirigido a los dioses pidiéndoles que lleven a cabo un acto o influyan en el comportamiento de alguien en contra de su voluntad. La mayoría de las veces las maldiciones se utilizan para traer el desastre a la víctima. Pensamos en los romanos y los griegos como estas sociedades masivamente evolucionadas de ingenieros, filósofos y científicos, y lo fueron, pero también apelaban a la magia oscura para conseguir lo que querían. Es posible que hayan sido los practicantes de maldiciones más extendidos de la historia. Hasta la fecha, se han encontrado más de 2000 tablillas con maldiciones. Junto con las monedas, es uno de los objetos más comunes que tenemos de esa época. Los arqueólogos suelen encontrar tablillas de maldición por lotes. En 1979 se descubren más de 100 tablillas de la época romana en una fuente termal en la ciudad inglesa de Bath. En 2020 se encuentran 30 de ellas en el fondo de un pozo de 2500 años de antigüedad en Atenas. Algunas de las primeras tablillas de maldición que hemos encontrado se remontan 2600 años atrás a Sicilia Occidental, a finales del siglo VI a.C., y su uso continuó hasta el siglo VIII después de Cristo en todo el Imperio Romano. Las tablillas de maldición son un excelente ejemplo de cómo la gente intenta gestionar situaciones como la pérdida, los conflictos y la rivalidad. Comienza con una visita al escritor de maldiciones local. Al parecer se trata de una carrera bastante lucrativa a juzgar por la cantidad de maldiciones que circulan por ahí. Se paga al escritor de maldiciones una tarifa y este se pone manos a la obra para escribir la tablilla. El texto inscrito en una tablilla de maldición suele seguir una fórmula básica. Suele incluir la identidad de la víctima y por qué es el banco de la maldición. También invoca los nombres de los dioses y, por supuesto, enumera el castigo o hechizo deseado. Las tablillas son bastante consistentes en su construcción y su aspecto, aunque los tamaños y las formas de las tablillas de maldición pueden variar ligeramente. La mayoría son pequeñas y rectangulares. Las tablillas suelen estar hechas de finas láminas de plomo, uno de los metales más utilizados en la época para otros artículos básicos como tuberías y vasijas, o incluso monedas. El plomo es lo bastante fuerte como para soportar el calor y la corrosión, pero también es lo bastante maleable para la inscripción y el moldeado. Los escritores de maldiciones utilizan un estilete u otro objeto punzante de bronce o hierro para la inscripción. Una vez completado el texto, el plomo se calienta ligeramente y se dobla para ocultar la escritura. Desde un punto de vista estético, el plomo tiene un color apagado y metálico. Es pesado y tiene una frialdad que es simbólica de las propias maldiciones. Por supuesto, está la interesante ironía de que el plomo puede ser venenoso, lo que lo convierte en el metal perfecto para una tablilla de maldición. El plomo también es el material elegido por otra razón, más práctica. El plomo es duradero. Puede sobrevivir bajo tierra durante mucho tiempo. Y la creencia es que para que una tablilla maldita funcione, es necesario enterrarla en algún lugar específicamente relevante para la víctima, o colocarla en una tumba para que las almas de los muertos puedan llevar esas tablillas a los dioses. Muchas tablillas malditas se encuentran en lugares como manantiales, ríos, pozos y otras fuentes de agua subterránea. Sospechamos que esto da a la maldición un acceso más cercano a los dioses del inframundo, y también mantiene las tablillas ocultas a las víctimas. También hay formas especiales de reforzar las maldiciones. Una práctica habitual al crear las tablillas de maldición es incluir objetos personales para aumentar su potencia. Cosas como mechones de cabello o recortes de uñas de la víctima prevista. Un ejemplo es una tablilla de maldición del siglo III después de Cristo que se ha encontrado con varios mechones de cabello. Presumiblemente el cabello pertenecía a la mujer Tuque, que se nombra como víctima de la tablilla. La maldición pide a los dioses del inframundo que destruyan su cuerpo tan a fondo que todo se vuelva contra ella, incluido su cabello, su barbilla, sus mejillas, su cerebro. La lista sigue y sigue. Las maldiciones en sí varían mucho.
Uno de los tipos de maldición más populares es la maldición vinculante. Con ella se pretende inmovilizar a la víctima o someterla al control de quien lanza el hechizo. Durante el Imperio Romano, una maldición vinculante realmente popular se utilizaba durante los procesos judiciales. A menudo se deseaba que el oponente, en un proceso judicial, perdiera su capacidad de pensar o hablar. Otra maldición común trata de asuntos del corazón. Las tablillas con maldiciones inscritas con hechizos de amor son muy populares entre los antiguos griegos y constituyen alrededor del 25% de las descubiertas hasta ahora. Normalmente se reducen a una de dos cosas: o bien aumentan el deseo de alguien que actualmente no muestra ningún interés, o bien infligen daño a un rival romántico o a un amante enzarzado en una disputa. Lo que es especial de estas tablillas de maldición que contienen hechizos de amor es que son increíblemente específicas e intencionadas sobre a quién nombran. La mayoría de estas tablillas mencionan brevemente a la víctima prevista, pero cuando se trata de amor y sexo, vemos detalles adicionales porque no hay lugar para errores. Una tablilla del año 270 después de Cristo dice, y cito, que la mente y el corazón de Sextilio, hijo de Dionisia, ardan de amor y anhelo por mí. Séptima, hija de Amoena. Ella quiere asegurarse de que la maldición actúa directamente sobre las personas adecuadas, así que, para mayor seguridad, añade los nombres de sus padres. En ocasiones, una sola persona desafortunada puede ser víctima de múltiples maldiciones. A principios de los 60 en Morgantina, Sicilia, encontraron un conjunto de 10 tablillas con maldiciones. 4 de ellas iban dirigidas a la misma persona, Venusta. Una tablilla dice textual: Gea, Hermes, dioses del inframundo recibieron a Venusta, esclava de Rufo, deseando esencialmente que se fuera al infierno. No sabemos qué hizo exactamente esta mujer Venusta ni quién la quiere muerta, pero lanzar la maldición 4 veces implica que podría haber enfurecido a varias personas, o tal vez una persona cuadruplicó su deseo de que ella tuviera la muerte más terrible. A pesar de la popularidad de las tablillas de maldición, no todo el mundo es creyente. Tanto en Roma como en Grecia, estas prácticas se enfrentan a menudo a la crítica pública y son desalentadas por las autoridades locales. A veces también se las califica de estafas y se emiten advertencias para que no malgaste su dinero en tales cosas. El filósofo griego Sócrates escribe que desaprueba la magia porque priva a la gente de la verdad. Y su alumno Platón escribe que los hechiceros y maldicientes pueden ser bastante turbios y a menudo engañan a sus clientes. Pero, ¿podría haber pruebas de que las maldiciones realmente funcionaban? Durante siglos, los antiguos griegos y romanos emplearon tablillas de maldiciones para hechizar a los amantes y ajustar cuentas con los enemigos. ¿Es posible que alguna de estas maldiciones tenga éxito? Tenemos algunos relatos históricos en los que las víctimas nombradas de las maldiciones corren de hecho destinos desafortunados. Uno de esos relatos se refiere a un alto funcionario de Grecia. En Atenas, un noble llamado Alcibíades nace en el seno de una familia rica y políticamente poderosa en el año 400 a.C. Es criado por su tío, el famoso estadista Pericles, y es amigo y alumno de Sócrates. Es guapo, inteligente, extravagante, hedonista y sin complejos. Como resultado, atrae a muchos admiradores, pero también se gana algunos enemigos serios. Con su confianza y sus contactos, Alcibíades asciende fácilmente en el escalafón hasta convertirse en general y miembro del Consejo Militar a la temprana edad de 30 años. Y empieza a demostrar su valía negociando alianzas estratégicas. Hasta que un incidente en el año 415 a.C. descarrila el prometedor futuro de Alcibíades. Alcibíades convence a la asamblea griega para que participe en una expedición militar en Sicilia como parte de la guerra del Peloponeso. Pero justo antes de que parta hacia Sicilia, un montón de estatuas sagradas del dios Hermes son objeto de vandalismo en toda Atenas. Les quitan los falos a todas las estatuas. Los griegos son bastante supersticiosos y esto se considera un mal presagio, sobre todo en plena campaña militar. La opinión pública se indigna y se imputa el crimen a Alcibíades. Se le acusa de desfigurar las estatuas en estado de embriaguez
No podemos estar seguros de si lo hizo o no, pero los historiadores creen que puede haber sido una trampa de sus rivales políticos. A Alcibíades no solo se le acusa de este delito, sino que además se le acumula otro cargo más grave, el de profanar ebrio una ceremonia ritual. Alcibíades es declarado culpable de sacrilegio. Sus posesiones son confiscadas. También se le impone una inusual maldición. Resulta que las maldiciones no son solo para individuos rencorosos. Hasta los gobiernos las ordenan. En este caso, las autoridades atenienses hacen que los sacerdotes sagrados redacten una maldición contra Alcibíades para que tenga una muerte horrible. Esta maldición se lee entonces en voz alta y en público. Es básicamente la pena de muerte, pero en forma de maldición. Temiendo por su vida y pensando que puede eludir una maldición, Alcibíades huye a Esparta, donde se convierte en traidor al revelar los secretos militares de Atenas. Básicamente es un antiguo complot de traición. Como en Atenas, en Esparta hace tantos amigos como enemigos. La maldición de Alcibíades finalmente le alcanza cuando sus enemigos espartanos convencen a los persas para que le eliminen. Ellos prenden fuego a su choza y cuando sale corriendo, espada en mano, es vilmente asesinado con jabalinas y flechas. Si se quiere creer en esas cosas, parece que esta maldición hizo su trabajo. También hay pruebas de que al menos una maldición parece haber funcionado también en la antigua Roma y puede haber cambiado el curso de la historia. A principios del siglo I a.C., un exitoso y popular general llamado Germánico va camino a convertirse en emperador. Es el hijo adoptivo del emperador Tiberio, sobrino nieto de Augusto, el primer emperador. Pero Germánico tiene un verdadero rival, Gneo Calpurnio Pisón. En el año 19 después de Cristo, Germánico realiza un viaje a Egipto, pero cuando regresa a Roma, contrae una repentina enfermedad inexplicable. Germánico está seguro de saber lo que ha ocurrido. Cree que su rival seguramente debe haberle maldecido colocando objetos de magia negra en su casa. Le dice a todo el que quiere escucharle que cree que ha sido maldecido, pero no mucha gente lo toma en serio. Sin embargo, unos meses más tarde, Germánico muere. Registraron la habitación de Germánico y encontraron tablillas de maldición con su nombre en el piso y en las paredes, junto con otros materiales de magia negra, cenizas manchadas de sangre y restos humanos. Su habitación estaba cubierta de maldiciones. En lugar de Germánico, el siguiente emperador es el famoso Botitas Calígula, conocido como el tirano demente y cruel, que gasta una fortuna de dinero del imperio en propiedades extravagantes y otros proyectos para sí mismo. Definitivamente puso a Roma en un camino muy diferente. Para muchos creyentes, esta es la prueba de que las tablillas de maldición funcionan, y es por las que se siguen utilizando durante varios siglos después de la muerte de Germánico. Pero en el siglo IV después de Cristo, el uso de las tablillas de maldición empieza a caer en desgracia debido en parte al auge del cristianismo. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán, que indica el proceso de convertir el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Bajo el cristianismo, la magia está prohibida, tanto por la ley secular como por la religiosa. Uno supondría que este sería el fin de las tablillas de maldición, pero a finales de 2023, unos arqueólogos que trabajaban en una obra en Rostock, Alemania, descubren un fino trozo de plomo enrollado en el fondo de una letrina. Es una tablilla de maldición que data del siglo XV. Lleva inscrito un mensaje que apenas se puede leer e invoca al demonio Belcebú y al demonio Beritz, así como una maldición dirigida a un hombre y una mujer llamados Heinrich y Talek. Los investigadores que examinan la tablilla se preguntan si el escritor esperaba separar a la pareja tal vez en un ataque de celos. Hoy en día, los científicos tienen una opinión diferente sobre lo que podría estar detrás del poder de las tablillas con maldiciones. Algunos arqueólogos creen que podría haber un efecto psicosomático. Así, la creencia de una víctima de las maldiciones, combinada con una conciencia culpable, podría manifestar los síntomas de la maldición. Pero, ¿está todo en su mente? ¿O fue realmente la maldición la que actuó? Puede que nunca lo sepamos.
29 de marzo de 1974, en las afueras de la ciudad de Xi'an, China. Un grupo de 7 granjeros están cavando un pozo cuando hacen un descubrimiento sorprendente. Uno con una alarmante historia de fondo. Uno de los granjeros, llamado Yang Jifa, está excavando el pozo. En vez de alcanzar el agua que esperaba, choca en su lugar con un objeto duro. Mientras siguen excavando, se dan cuenta que han golpeado lo que parece ser una especie de cerámica de arcilla roja. Resulta que es la cabeza de una estatua. Un arqueólogo local llamado Yao Kanmin se entera de esto y corre al lugar. Recoge los fragmentos de arcilla y los recompone en su laboratorio. Y cuando termina, ha construido 2 estatuas de tamaño natural de antiguos guerreros chinos. Basándose en la ubicación del lugar donde excavaban los campesinos, Yao sospecha que la estatua sobre la dinastía Qin es la primera dinastía de la China imperial. Data del año 200 a.C. Y se trata de un hallazgo tan significativo en el mundo arqueológico que el equipo de Yao inicia una excavación del yacimiento. Lo que encontraron los arqueólogos fue un asombroso ejército de figuras de terracota, halladas en 3 fosas. La mayor parte de estas estaban en la fosa 1. 6.000 estaban allí. Medían 1,80 metros de altura y pesaban casi 300 kilos. Eran enormes. La fosa número 2 tiene forma de L justo al noreste de la fosa número 1. Tiene casi 10 kilómetros cuadrados y las figuras de terracota que hay aquí están colocadas como si estuvieran en combate, con arqueros arrodillados al frente para mayor protección. La fosa número 3 es la más pequeña, pero se cree que representa el cuartel general del ejército. Hay un carro en el centro rodeado de soldados de 68 pies en posición de firmes. Lo que es absolutamente asombroso es el arte de estas, porque no hay 2 estatuas iguales. Cada una tiene expresiones faciales únicas, cada una tiene peinados únicos. Los uniformes también varían, por eso algunos representan rangos diferentes. Pero las estatuas del ejército de terracota son solo uno de los muchos elementos de este enorme complejo. Todo el recinto funerario abarca casi 61 kilómetros cuadrados. A 1,5 kilómetros de los pozos del ejército de terracota, hay un complejo funerario asegurado por muros de hasta 10 metros de altura. Y en el centro se encuentra el cerebro de todo este complejo. Esta es la tumba de Qin Shi Huang. Qin Huang se traduce en realidad como primer emperador, y eso es exactamente lo que es. Es la primera persona que conquistó y unificó 7 territorios chinos que habían estado en guerra durante siglos. Durante su reinado, crea un sistema estándar de escritura y moneda entre todos los territorios. También unifica un montón de estructuras amuralladas existentes en la región en una maravilla que sigue en pie hoy en día, la Gran Muralla China. Pero Qin Shi Huang tiene un objetivo aún más ambicioso: vivir y reinar para siempre. A pesar de sus logros, no es precisamente un camino de rosas hasta la cima. Sobrevive al menos a 3 intentos de asesinato y desconfía cada vez más de sus confidentes más cercanos. Así que busca protección por todos los medios posibles. Qin es de los que creen en los magos y en la mitología, así que para protegerse llegará a cualquier extremo. Y esto se aplica también a su muerte. Desde el primer día como rey, Qin empieza a planear su entierro. Ordena la construcción del enorme complejo funerario que, según los arqueólogos, requiere casi 40 años de construcción y 700,000 trabajadores. Y para asegurarse de que permanezca segura, algunos creen que Qin lanza una maldición sobre el lugar. Si alguien perturba alguna vez su lugar de descanso final, Qin quiere asegurarse de que muera o sufra horriblemente. Ordena a los artesanos que preparen ballestas y flechas como trampas explosivas preparadas y listas para disparar a quien entre en la tumba. Y según los aldeanos de los alrededores, como protección final, también hace que se lance un hechizo mágico sobre la tumba para traer horribles desgracias a cualquiera que entre. Se dice que desde entonces, desde hace cientos de años,
La gente que vive en el pueblo cree que la tierra era sagrada. Cualquier manipulación de la tierra podría traer la desgracia, así que la han dejado en paz todo este tiempo. Hasta 2200 años después, en medio de esta terrible sequía de 1974, cuando estos 7 granjeros hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir e intentan cavar un pozo en esta tierra sagrada y potencialmente maldita. Poco después de remover la tierra, a los granjeros empiezan a ocurrirles cosas extrañas. Primero, todas sus tierras de cultivo son reclamadas por el gobierno y sus casas son demolidas para hacer sitio a un museo y a un montón de instalaciones turísticas. En 1997, uno de los granjeros, Wang Pushi, muere por suicidio. Y solo 3 años después, 2 de los más jóvenes mueren a los 50 años de una misteriosa y dolorosa enfermedad. Y en el momento de sus muertes están sin trabajo y sin dinero. Los 4 granjeros restantes tienen su propio destino trágico. Ya no pueden ganarse la vida y se ven obligados a aceptar esos trabajos serviles en la tienda de regalos del museo, ganando un salario realmente mísero. Según la esposa del granjero, Yang Kuan-ji, le preocupaba que el grupo hubiera hecho algo malo al molestar a los guerreros y que pudieran haber provocado toda esta desgracia. Aunque la excavación del complejo funerario de Qin Shi Huang está en curso, no hay planes establecidos para abrir su verdadera tumba interior. Parece que los arqueólogos temen, con razón, acercarse demasiado al emperador. Con los rumores de trampas y de una maldición, hasta ahora nadie ha decidido que merezca la pena correr el riesgo. Así que, real o no, quizá la amenaza de su maldición haya funcionado de verdad. Uno de los monumentos más famosos de Irlanda es el castillo de Blamey, que recibe a más de 400,000 turistas al año. Muchos de ellos vienen en busca de una bendición mágica, pero en su lugar reciben algo mucho más oscuro. Si ha oído hablar del castillo de Blarney, probablemente sea gracias a un trozo concreto de piedra caliza carbonífera, una de las rocas más famosas del mundo, la piedra de Blarney. La piedra de Blarney es una piedra incrustada en las almenas cerca de la parte superior de la muralla del castillo a unos 85 pies de altura. Recorre la parte inferior de una abertura que antiguamente se habría utilizado para verter aceite hirviendo o cal viva sobre las personas. Tiene alrededor de 1,20 m de ancho, 30 centímetros de alto y por lo demás parece cualquier otra losa de piedra caliza. Nadie conoce el origen exacto de la piedra de Blarney en sí, pero existen varias teorías, entre ellas una que la relaciona con la Biblia. Una explicación es que la piedra de Blarney es la misma que utilizó el personaje bíblico Jacob en Betel. Se dice que es la piedra que Jacob utiliza como almohada mientras tiene su famoso sueño de una escalera que llega al cielo, luego extraída de Tierra Santa durante las cruzadas. La colocan en una colina sagrada de Irlanda y le dan el nombre de Lia Fáil, o piedra que habla. Aunque el origen de la piedra está envuelta en el misterio, el castillo en sí data de alrededor del año 950 después de Cristo. El castillo original en este lugar es solo una estructura de madera, pero finalmente es reemplazado por un edificio de piedra hacia 1200. Tras su destrucción, se construye un tercer y último castillo en 1446 después de Cristo por Dermot McCarthy, un rey de Munster. Y según una versión de la leyenda, es durante esta construcción en 1446 cuando se añade la piedra Blarney. La leyenda dice que al besar la piedra se le concederá una elocuencia increíble, la capacidad de adular y persuadir a cualquiera de cualquier cosa. También se conoce como el don de la palabra. Si la piedra tiene poderes mágicos, pronto se ponen a prueba. Según la leyenda, la reina Isabel I, que gobierna Inglaterra e Irlanda de 1558 a 1603, quiere apoderarse de este castillo. Intenta varias veces presentar argumentos legales que le permitan apoderarse de él, pero cada vez que el descendiente de McCarthy, Cormac McCarthy, hace gala de una increíble facilidad de palabra y se libra de tener que renunciar a él. La otra parte clave de esta leyenda es que la propia Isabel dice de este tipo de discurso tramposo que es capaz de utilizar en la corte es Blarney, y ahí se hace la conexión. Al final, el término Blarney se populariza y se convierte en el nombre del castillo, y se corre la voz de esta famosa piedra por toda Irlanda y finalmente por el resto del mundo.
Gracias a la famosa piedra, el castillo es una atracción turística desde hace más de 200 años. Todo lo que tiene que hacer para llegar a la piedra de Blarney es pagar la entrada y usted también podrá intentar recibir el don de la palabra, pero requiere un poco de esfuerzo. Tiene que subir más de 100 estrechos escalones en espiral hasta llegar a la cima del castillo de Blarney. Después, tumbarse boca arriba mientras cuelga sobre un saliente, arquear la espalda y extender la cabeza y el cuello hacia atrás todo lo que pueda, y luego plantar un beso en la piedra. Varios personajes famosos han intentado recibir la bendición mágica de la piedra, entre ellos Mick Jagger y Ronald Reagan. En 1912, Winston Churchill viene de visita a un pueblo cercano al castillo de Blarney. Se le invita a subir y besar la piedra, cosa que hace, y se afirma que esto puede estar detrás de sus dotes de oratoria. Pero la piedra de la suerte tiene otro poder inesperado. Una visita al castillo de Blarney, en Irlanda, encabeza la lista de cosas que hacer de muchos turistas, pero algunos creen que en realidad podría ser peligroso. A lo largo de los años, ha habido múltiples relatos de personas que van al castillo de Blarney y en lugar de obtener alguna bendición mágica del don de la palabra, todos ellos regresan a casa sufriendo desgracias. Según algunos historiadores del castillo, la razón se remonta a finales del siglo XVI. Después de que McCarthy consigue mantener su castillo fuera del alcance de la reina Isabel, se hace con un pequeño seguro para garantizar que nadie más pueda conseguir nunca un pedazo de su amado hogar o de su querida piedra de Blarney. Ordena que se lance una maldición sobre el castillo. Cualquiera que saque una piedra de la propiedad sufrirá desgracias y desdichas sin fin hasta que sea devuelta. Las piedras malditas en Irlanda son una antigua tradición que se remonta a tiempos prehistóricos. Los irlandeses tienen muchos mitos sobre el poder sobrenatural de las piedras. Su colección de historias sobre piedras malditas y piedras de los deseos es más extensa que la de cualquier otro sistema de creencias que conocemos. Irlanda estuvo gobernada por años por los celtas, cuya devoción religiosa por las piedras es bien conocida. También ocupaba un lugar destacado en las creencias y en rituales de la famosa orden sagrada celta conocida como los druidas. De hecho, en los terrenos del castillo de Blarney hay un círculo druida y algunos atribuyen la maldición a este elemento en particular. En 2010, una mujer de Carolina del Sur afirma ser víctima de la piedra maldita. Linda Kelly es agente inmobiliaria y, mientras organiza una venta de objetos de la casa de un sacerdote jubilado, compra una piedra del castillo de Blarney por $1. Al principio Linda no sabe nada de la maldición de la piedra de Blarney. Lo único que sabe es que compró una roca a un hombre que tuvo una vida desafortunada. Pero luego de 3 semanas, las propias circunstancias de Linda dan un giro desafortunado. Pierde su trabajo y entra en una profunda depresión. Tarda un tiempo en darse cuenta de todo, pero en cuanto se entera de la maldición de la piedra de Blarney, conduce su piedra directamente a la oficina de correos y la envía de vuelta al castillo. Siente un alivio inmediato y su vida vuelve rápidamente a la normalidad. Kelly no es la primera en experimentar esto. En 2009, el turista canadiense Liam Sareman prueba suerte y se lleva una roca del castillo. Sareman se entera de la maldición mientras visita el castillo, pero hace caso omiso y se lleva un trozo de la muralla como recuerdo especial. Unos meses más tarde, el castillo de Blarney recibe una piedra suya por correo. Le explica que ha sufrido, y cito, meses de infortunio, así que se disculpa y la devuelve. Sareman también pide al personal del castillo que por favor vuelva a colocar la piedra exactamente en la misma posición para asegurarse de que su racha de mala suerte llegue a su fin. El actual propietario del castillo de Blarney, Sir Charles Colthurst, dice que esto es normal. Charles Colthurst informa que cada año le devuelven varias piedras con historias de maldiciones y que éstas suelen venir con instrucciones de volver a colocarlas en el lugar del que fueron extraídas. Esto, por supuesto, no es una prueba de que la piedra de Blarney esté maldita, pero sí es una prueba de que un montón de gente cree en la maldición y eso es realmente lo que importa. En el corazón de toda maldición, como la del legendario Andvari, la de los antiguos romanos o griegos o la del emperador Qin, está la creencia de que dicha maldición puede protegerlos o dañar a sus enemigos con un hechizo mágico.
O como la piedra de Blarney, una víctima de malas circunstancias cree que tienen un oscuro origen sobrenatural. ¿Son legítimas las maldiciones? En realidad depende de a quién le pregunte, pero si alguna vez ha sido víctima de una maldición, puede sentirse muy real. Mucha gente cree que estos objetos malditos y los miedos que invocan han hecho algo más que destruir vidas. ¿Es posible que algunos hayan alterado realmente el curso de la historia? Dejaré que ustedes decidan. Soy Dennis Quaid. Gracias por ver Maravillas Sagradas.